Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. En esta mañana dominical tenemos la grata compañía del presidente de Copimecon. Esa es la Confederación de las Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Construcción. Don Eliseo Christopher, muy buenos días y bienvenido a... Muy buenos días, don Héctor, muy buenos días y gracias por darme siempre la oportunidad de estar por acá. Sí. He visto que ha habido una serie de pronunciamientos, exposiciones, temores de distintos sectores por el proyecto de reforma fiscal, que tiene un nombre que es un poco sublime, pero bueno, en sí es una reforma lo que se está planteando. Y hay algunos sectores directamente y otros indirectamente ligados a la construcción que se han quejado, el tema del fideicomiso de la construcción, de los fondos de administración y otras áreas como pudieran ser algunos suplidores. Pero bueno, ¿cómo ha medido, por ejemplo, Copimecon el impacto que pudiera tener en el sector la propuesta? Sí. Mire, realmente nosotros hemos estado muy pendientes de esa reforma desde que se anunció ya hace unos meses atrás. Porque el sector construcción juega un rol muy importante en el área de la construcción. E hicimos nuestra propuesta. De nuestra propuesta fueron incluso, se escogieron algunas de lo que nosotros presentábamos para trabajar algunas de las líneas que nosotros estábamos presentando. Nosotros decimos que de manera muy puntual se debe aprovechar esta reforma, la que se sometió al Poder Ejecutivo, la que sometió el Poder Ejecutivo al Congreso, se debe modificar o se deben tomar en consideración o algunas situaciones. Por ejemplo, ahí no se está tomando en cuenta lo que es la formalidad de las empresas. Mire, don Héctor, tenemos un sector altamente informal como es el sector de la construcción. La informalidad en el país dicen que anda los datos oficiales por el 60, 64%. En el sector construcción eso es muy alarmante. Entonces, si nosotros logramos tener incentivos especializados para la formalidad de las empresas dentro de esa reforma fiscal, pudiéramos nosotros pues tener una mayor tributación de un sector que es altamente informal. Por ahí puede ayudar a la captación de fondos y aprovechar también para separar lo que son las formas de tributación de las grandes empresas, de las micro, pequeñas y medianas, que ya se propuso algo con respecto al anticipo. Pero entendemos que eso debe ser mucho más amplio y mucho mayor favor a través de para las pequeñas empresas y sobre todo para las empresas emprendedoras y demás. La forma de tributación también nosotros decimos que debe ser muy simplificada, por mucho. Estamos hablando de que en la medida que una pequeña empresa puede tener una forma simplificada de tributar, pues se va a motivar mucho más para ser formal. Y haciéndose formal, reiteramos, va a tener mayor ingreso, todo eso, el Estado, mayor ingreso, tomando en consideración que se van a formalizar miles de pequeñas empresas que tenemos a nivel nacional. Por ahí, esas son líneas que nosotros hemos establecido, entre otras. Ahora, la de mayor preocupación de la propuesta que el gobierno presenta es con la ley 189.11. Fíjense que nosotros no estamos hablando de otros productos que de una forma u otra afectan el sector construcción, por ejemplo, se está grabando lo que es el transporte, no hablamos de eso. Pero cuando hablamos de grabar la ley 189.11, que es la ley sobre el desarrollo del mercado hipotecario y de fideicomiso en la República Dominicana, entendemos que hay que tener mucho cuidado. Esa ley, el espíritu de esa ley se formó para incentivar la construcción de vivienda de bajo costo. ¿Qué se hizo? Se le dieron unos favores especializados al constructor, se le establecieron líneas claras a la fiduciaria y se integró el sector financiero dentro de la ley.
Y de hecho, el sector construcción, vivienda de bajo costo, se ha disparado en el país. Las fiduciarias han crecido de manera vertical. El sector financiero se ha fortalecido bastante. Y los constructores nos hemos sentido motivados, incluso hasta la formalidad de nuestras empresas, para participar dentro de esa ley. Pero en el sentido general, el espíritu de la ley consiste en que esos favores que tenemos nosotros los constructores se transmiten. ¿Por qué usted le llama favores? Sí, vamos a llamar a esas bondades dentro de la ley, que tenemos una forma de tributación especializada, dentro de la ley 189.11. Entonces, esas bondades que recibe el constructor en esa ley, eso se transmite de manera directa al adquiriente de vivienda. Por lo que el espíritu de esa ley es sencillamente suplir ese bien tan necesitado que son viviendas de bajo costo. De bajo costo. Si se eliminan esas bondades de esa ley y se graban, definitivamente vamos a tener vivienda más costosa y vamos a disminuir por mucho el segmento poblacional a la que están llegando esas viviendas. Regularmente en el sector construcción tenemos vivienda de bajo costo, claro, pero la ley 189.11 en la pirámide del déficit habitacional que existe en el país llega un poco más abajo. ¿Qué nosotros entendemos? Que se deben buscar o se deben ampliar los favores de esa ley para seguir motivando a que se siga supliendo ese bien de familia que es la vivienda de bajo costo, y en ese orden se va a seguir motivando el sector de la construcción y se va a seguir dinamizando si ampliamos la bondad de esa ley, y vamos a tener mucho mayores ingresos al fisco porque definitivamente vamos a tener mucho mayor movilidad en el área de la construcción, como se ha estado haciendo después que se formó la ley 189.11. Después que esa ley se crea, ha habido un dinamismo mucho más amplio dentro del sector construcción con el tema de la vivienda de bajo costo. Si grabamos esa ley, vamos a grabar no solamente el sector construcción, paralizarlo, pues se va a paralizar en un porcentaje bastante amplio, sino que también vamos a dejar a un grupo muy amplio sin su vivienda en la República Dominicana. O sea que la lucha o la política que siempre enarbolan los gobiernos para reducir el déficit habitacional no podría entonces. No puede. Incluso los planes de vivienda del gobierno, ¿qué va a pasar con ellos? Porque vamos a tener viviendas mucho más costosas. Entonces, sencillamente, una vivienda que está costando hoy 3 millones va a terminar aumentando un 30, un 25%, un 18%, depende de de qué tan drástica sea la aplicación de la reforma fiscal. Entonces, eso es mucho porque tan pronto se grava la vivienda, se le ponen condiciones, se hace más costosa, ya mucho menos personas pueden adquirir la vivienda. Entonces, nosotros decimos que motivando, incentivando el sector construcción, se están incentivando otras áreas. Y esa ley es una herramienta extremadamente útil para el desarrollo del sector construcción en la República Dominicana, supliendo, construyendo vivienda de bajo costo. Sí, ingeniero, vamos a hacer una breve pausa comercial porque hay algunos elementos de algo que ocurrió el pasado jueves en el Congreso y que yo creo que ustedes estuvieron por allá y que me gustaría que habláramos de eso. Así que volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el presidente de Copimecon, don Eliseo Christopher. Yo le señalaba que el jueves pasado hubo vistas públicas en el Congreso para tratar el proyecto de modernización fiscal, como se le llama, como fue enviado por el Poder Ejecutivo, y que hubo la participación de numerosos sectores que fueron a exponer, y tengo entendido o pensé que Copimecon estaba
había sido invitada. ¿Fue o no fue? Sí, claro, allí fuimos y presentamos nuestra propuesta. Estuvimos en el escenario, depositamos, perdón, nuestra propuesta ante la Secretaría y estuvimos muy activos. Vimos los ánimos muy calientes por allá, muy alterados, muy alterados. Ahí duramos unas cuantas horas esperando nuestro turno y vimos ánimos muy alterados. Pasamos buen momento, le voy a decir, sí. Sí. ¿Y en qué consiste la propuesta de usted? Mire, la nuestra, sí, precisamente eso. Mire, respecto al tema de el debate en el Congreso, la vista pública, nosotros pues salimos de allí convencidos de que realmente hay una resistencia enorme a nivel nacional con todos los sectores, en todos los sectores, con respecto a la reforma fiscal. Eso lo pudimos ver, pero estamos seguros de que el presidente y sus funcionarios, sus ministros y el mismo Congreso van a escuchar al pueblo dominicano. Nosotros decimos de manera jocosa que estamos ante el presidente más hábil que hemos visto en los últimos años, porque él es de lo que sabe, de lo que baja y sabe escuchar a los diferentes sectores y escenarios. No importa que sean grandes empresarios o pequeños, a todos nos escucha, a nosotros nos conta. Y creo que el presidente no va a desaprovechar esta oportunidad para decir, yo escucho y vamos a cambiar algunos temas. Estamos esperando que hablen lo antes posible. Nuestra propuesta básicamente presentamos lo que le decíamos. Entre otros casos, nosotros hablábamos de la simplificación de la forma de tributar. ¿Cómo va a ser, don Héctor, que una pequeña empresa o un emprendedor va a tomar toda una forma tan compleja para presentar sus impuestos? 3 veces, 4 veces al mes tiene que estar pendiente de cómo va a hacer la presentación de impuestos. Eso se puede simplificar en las pequeñas empresas. También entendemos que las grandes empresas tienen que tributar en una forma y las microempresas, los emprendedores, deben tributar de otra forma y tener incluso gracias. Por ejemplo, un emprendedor en el sector de la construcción, con 2 meses, 3 meses, 1 mes, para presentar impuestos tan pronto comenzó, no, vamos a darle 2 años de gracia a que se ordene, a que comience, a que siga. Y eso mismo se va a transmitir en una mayor dinámica del sector y va a tener mucho mayores ingresos. Entonces, por ahí nosotros hemos presentado y nos hemos detenido en el tema de lo que es la ley 189.11, que para nosotros es difícil de entender. O sea, de asimilar esa parte. Y entendemos que eso no va a pasar. Y hemos hablado también de manera reiterada del tema de la formalidad de las empresas. Recordemos que ya nosotros, tal vez voy a parecer extremista en esta parte, pero nosotros decimos que ya la formalidad de las empresas... ¿Se le pegó de...? Sí, salí caliente de allí, salí caliente. Sí, yo que siempre he sido un poquito cabeza caliente, salí un poquito... Mire, nosotros decimos que la formalidad de las empresas ya no es un tema de que sí o sí, de que debemos formalizarla, es un tema que debe ser hasta por la seguridad nacional. ¿Por qué? Esa gran cantidad de empresas informales que tenemos en el país crean nichos enormes de integración para la mano de obras informales y extranjera que está copando el país, que está copando todo el país. Y en el sector construcción, esa mano de obra, el día de hoy, se ha hecho totalmente imprescindible. Totalmente imprescindible. Porque si esa mano de obra desapareciera en el país, el sector de la construcción se va a paralizar. Y eso lo hemos dicho hace muchos años. ¿Cómo se motiva o cuáles serían una de las líneas que se deben llevar a cabo para ir dominicanizando la mano de obra del sector construcción? Precisamente formalizando las empresas, llevando políticas firmes para una formalidad de las empresas y motivarla para que se mantengan en la formalidad. Y dentro de esa formalidad vamos a tener empleos y vamos a tener controles formales de mucho mayores participación en todo el escenario empresarial. Y vamos a motivar entonces a los dominicanos a que ocupen esa mano de obra del sector construcción, que está siendo ocupada el día de hoy por extranjeros. Y yo recuerdo que, qué sé yo, 2 o 3 décadas atrás, era como muy frecuente ver albañiles y otro maestro, pero dominicanos todos. Por ejemplo, del campo mío, la mayoría de los jóvenes
que emigraban o salían para la capital era trabajar construcción. Incluso yo tengo varios hermanos que trabajan en esa área, pero como que no hay relevo, ahora el relevo viene de fuera. De fuera. Mire, no sabemos, no entiendo por qué razón se ha ido de manera firme y contundente, se ha ido desplazando la mano de obra dominicana del sector construcción. Una mano de obra que es bien paga, bien remunerada y que le permite al obrero o al trabajador tener un crecimiento sostenido. Le puedo decir, por ejemplo, hablarle de César Florian, que es un amigo que nosotros tenemos, que era mi mensajero. Comenzó como guardamacén, luego en la construcción, luego comenzó a hacer tareitas. Ganaba 18.000 pesos, 16.000 pesos, dando vuelta aquí en la capital, mensajería. Luego César Florian comienza a hacer tareitas dentro de la construcción. Ahora ya César Florian ya va a contratarnos partidas y partidas millonarias. Va a subcontratarnos a nosotros como empresarios. O sea que ya él ha ido creciendo. Y es un empleo que se debe motivar. Ahora, no sabemos por qué se está desplazando de manera, todos los años, mayor número de nacionales haitianos trabajando en el sector construcción. Un sector altamente informal, altamente vulnerable. Entonces, están ocupando esa mano de obra, que es tan necesario rescatarla porque produce muchos recursos. Sí, indudablemente, pero también salida de capital también, porque si esa mano de obra, todo lo que se gana no se queda aquí, ellos no lo consumen aquí, sino que lo envían como remesa para... Eso se sale y usted ve que salen de cobrar a enviar su remesa, que son millones de dólares que salen todos los años del país para el vecino país haitiano. A nosotros nos están acabando en las redes, don Héctor, porque cada vez que hablo de la necesidad de la mano de obra en el sector construcción, tal vez entienden que nosotros estamos hablando a favor de los haitianos. No, nosotros estamos hablando a favor del sector construcción y estamos a favor de dominicanizar la mano de obra del sector construcción y estamos hablando de una mayor, estamos hablando de los peligros que tiene en el orden social, en el orden de higiene, en el orden religioso, en el orden cultural, esa invasión que tenemos en la República Dominicana con los haitianos, en este caso. O sea, nosotros conocemos todo eso. Lo único que nosotros decimos es que debemos hacer planes específicos al corto, al mediano y a largo plazo para nosotros ir abasteciendo o dominicanizando la mano de obra del sector construcción. Y no creemos que el tema de las deportaciones masivas vayan a tener un efecto prolongado en el país. Entendemos que deben ser planes con todos los sectores, con las iglesias, con las ONG, con el gobierno, los empresarios, todos, hacer planes específicos. Ya nosotros hemos propuesto la formalidad de las empresas. La reforma fiscal es un buen escenario para poder formalizar las empresas y llevar líneas de capitalización de recursos para el Estado desde evitar evasiones a grupos informales. Ingeniero, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y está de más decirle que este espacio es suyo. Gracias, don Héctor, gracias por la oportunidad. Y a usted, amigo televidente, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.